Buenas tardes compañeros y estimado docente. Les presento el tema fabricación competitiva en un entorno de alto costo, introducción al especial asunto, que tiene que ver en la gestión de operaciones. En el artículo escrito por Suzanne de Treville con el mismo título para Journal of Operations Management en el 2017 y la presentación elaborada por Natalia Cediel. Dentro del contenido que abordaremos hoy está la fabricación en un entorno de alto costo, alrededor del cual se genera un debate que estaremos analizando. También una guía a través de este importante asunto explorando la decisión de reubicar la fabricación en una economía de costos y maximizar la competitividad y la rentabilidad al producir en un entorno de alto costo. También veremos la aplicación de conceptos en esta especial práctica en el análisis de una decisión de deslocalización y la resistencia y sostenibilidad en el sector de moda rápida. Por último, las conclusiones. De forma general, se considera que la fabricación desempeña un importante papel en el fortalecimiento de las economías y que la innovación proviene en una buena medida de la fabricación. A su vez, en la adecuada comprensión de la cadena de abastecimiento permite mejorar la sostenibilidad. Sin duda, la industria genera mucho valor al desarrollo de los países desde una perspectiva. Pero ¿qué pasa cuando el entorno que rodea a esa industria es un entorno de alto costo? Pues bien, las compañías buscan desarrollar estrategias de globalización a través de las cuales se encuentran cadenas de valor mejor posicionadas, beneficiándose al obtener un valor diferencial en costo que se traduce al final en mecanismos para mantener su ventaja competitiva. La gran mayoría de las veces la estrategia está enfocada a apuntarle a una reducción valiosa en costos, cambiando la localización de la cadena de suministro. El problema especial aquí comienza al identificar los factores que determinan qué cadenas de valor están mejor posicionadas para beneficiarse del diferencial de costos ofrecidos por un proveedor distante y qué cadenas de valor es probable que tengan el costo total más bajo cuando la producción está ubicada en un entorno de alto costo. La capacidad para identificar claramente qué cadena de suministro es la mejor y suministra y una mejor ventaja competitiva es el punto crítico. Alrededor del proceso de facturación hay mucho escepticismo acerca del aporte real de la fabricación de bienes al desarrollo de las economías, aunque se ha reforzado con medidas proteccionistas, porque a raíz de los entornos de alto costo hay una disminución en la industria por los desafíos que supone la cadena de suministros en estas naciones de alto costo. Adicionalmente, al disminuirse esa cantidad de industrias en un país, se impacta generosamente el trabajo por la pérdida de numerosos puestos de trabajo que crean las empresas de mano de obra poco calificada. Las empresas tienen una alta presión cuando se desempeñan en entornos de alto costo, puesto que ni el gobierno ni los accionistas van a estar dispuestos a compensar actividades poco lucrativas. Cada vez que una nación sale de su país e internacionalizar su operación, crea una afectación en la innovación de su país de origen al separar el proceso productivo, pues más o menos en una proporción del 70% las patentes registradas en las naciones provienen de la fabricación de bienes. Hasta aquí lo que podemos analizar es que de este proceso de deslocalización del proceso de producción hay unos pro y unos contra.
Si bien es cierto, mientras que en unos países se están creando nuevos puestos de trabajo al trasladar los sitios de producción, las fábricas como tal, hay otros países en los que hay una grave afectación en los puestos de trabajo. Si bien es cierto, alrededor de estas estrategias los analistas esperaban que se crearan nuevos puestos de trabajo en función de la riqueza generada por el ahorro que se derivaba del abastecimiento en nuestras naciones a un bajo costo. Sin embargo, este no fue el efecto que realmente tuvo este tipo de estrategias. Por ejemplo, podemos mencionar a China como uno de los países en los que más compañías se han trasladado en su operación y de cómo esto ha generado un alto impacto comercial en las otras naciones, adicional al impacto negativo que ha tenido para los trabajadores de las industrias afectadas en esos países que han migrado a China como destino para radicar su operación de producción. Entonces, bien, tenemos que siempre este tipo de estrategias generan bastantes cambios en las distintas naciones a las que afecta esta decisión por parte de una compañía. También debemos ver el otro lado del espejo en el que, por ejemplo, China nuevamente es un país que aún debe afrontar muchos problemas a nivel social, que pese a toda la migración de compañías allí para la producción, aún tiene que fortalecer. Aquí podemos ver el poder económico y transformador que tiene el comercio, pero también hay que analizar que aparte de los beneficios también hay unos costos significativos para las naciones. La pregunta no es si la fabricación tiene un futuro en el entorno de alto costo, sino más bien qué tipo de fabricación tendrá futuro, que eso lo detallaremos más adelante, y si la producción en un entorno de alto costo o de bajo costo genera verdaderamente una ventaja competitiva, si esa decisión es una decisión sensata para el negocio o por el contrario es una decisión proteccionista. En esta exploración de la decisión de reubicar o no el proceso de fabricación, el autor presenta el caso de Finlandia, en el que se analizaron 35 naciones de ubicación en la producción tomadas por las empresas con sede en Finlandia, el país por excelencia de alto costo, con respecto a 3 interdependencias de la cadena de valor. La primera, acoplamiento, que es el grado de independencia en la operación de las entidades que intervienen en el sistema. La segunda, que es especificidad, que es el grado de ajuste de las entidades conectadas a la cadena de valor a la dupla cliente-fabricante. Y la tercera, que es formalización, que es el grado en que las actividades de la cadena de valor pueden llevarse a cabo siguiendo reglas preestablecidas sin incurrir en comunicación adicional. Las empresas analizadas cuyas cadenas de valor estaban ubicadas en países de bajo costo donde alguna de las anteriores interdependencias era importante decidieron ubicar su proceso de fabricación en Finlandia. Se analizaron 9 decisiones de deslocalización tomadas por pequeñas y medianas empresas en busca de un menor costo, 6 de las cuales se revirtieron y 3 se retuvieron. El proceso inicial de decidir la reubicación de la producción fuera se basó principalmente en el costo de desembarque por unidad, lo que resumieron en una decisión de costo unitario más bajo. Una vez que se estableció claramente que el costo unitario del proveedor extraterritorial era menor que el costo en la economía de alto costo, no se realizó ningún análisis adicional. Posterior a esta decisión, se asumió que era posible realizar este cambio sin ningún riesgo asociado. ¿Qué pasó entonces en el caso de estudio? Los fabricantes encontraron desventajas en esta decisión, que son los eventos negativos con el proveedor distante. Encontraron problemas con la calidad, problemas en la violación a la propiedad intelectual,
y también dificultad para que el proveedor cumpliera con las especificaciones técnicas de su proceso productivo. Por lo tanto, se recomienda que una empresa que sigue una estrategia de bajo costo a través de la deslocalización debe tratar de minimizar estas tres interdependencias, con la advertencia de que al evitar las interdependencias limitará severamente la capacidad de innovación de la empresa. Particularmente los productos deslocalizados normalmente se clasificarían como funcionales más que innovadores, ante este riesgo de perder parte de la propiedad intelectual de la compañía. En razón de los anteriores aspectos planteados, es que es importante analizar muy bien la estrategia de globalización y analizar muy bien las diferentes variables que pueden hacer que esto tenga un efecto positivo o un efecto negativo. Manifiesta el autor que el éxito de un ecosistema industrial dependerá en gran medida de su capacidad de respuesta a la innovación y a las necesidades de los clientes. Ya vimos que dentro del proceso de globalización a veces se castiga muy fuerte la innovación ante el riesgo inminente que hay de pérdida de la propiedad intelectual por plagio. En tal sentido, también debemos sopesar qué es más importante dentro de la estrategia, si el bajo costo o el aporte que hace la innovación a la estrategia y a la planeación corporativa. En tal sentido, debemos revisar la relación de las interdependencias para la estrategia, también identificar un ecosistema industrial apropiado, organizar la producción para que responda lo suficientemente bien a un costo razonable. Incluso en el entorno de costo alto, se puede ver que hay ejemplos para mitigar estos impactos, reduciendo costos de mano de obra con automatización de procesos con máquinas y también usando estrategias como la de fabricación celular. Bien, en tercer lugar, para llevar estos conceptos a la práctica en el análisis de la decisión de deslocalización debemos tener en cuenta primero la capacidad de producción del proveedor extraterritorial de acuerdo a las especificaciones que nuestro producto requiere. Revisar los términos de calidad, también las tasas de cambio del país de deslocalización, pues en cuanto a estos temas hay mucha fluctuación financiera que puede perjudicar gravemente el negocio. También revisar condiciones políticas y proteccionistas del país en el que se radicará la operación. Entre otros como establecer acuerdos legales de respeto por la propiedad intelectual. Bien, las empresas que se ubican en los sectores de moda rápida. El autor aquí presenta algunas de las características de este sector. Las empresas del sector de moda rápida han demostrado potencial en la capacidad de respuesta. La producción de prendas de vestir permite el uso de estrategias como CERU y producción simultánea. La curva de aprendizaje del modelo de producción de este tipo de empresas es modesto, lo que permite crear puestos de trabajo de calidad razonable en cualquier parte del mundo. Es importante considerar el impacto potencial en la sostenibilidad. Con esto lo que nos presenta el autor es los dos lados de la balanza, como en algunos negocios es vital pensar muy bien la estrategia de deslocalización basado en que la innovación es uno de los pilares de factor de éxito del negocio, mientras que en otras industrias como las de moda rápida la innovación es un factor importante pero no determinante, porque es un negocio que es bastante cambiante y puede adaptarse en distintos lugares porque es muy transicional. Como conclusiones, comprender qué cadenas de suministro pertenecen a la economía de alto costo debido a las interdependencias, cómo organizar la producción para obtener el mejor beneficio de esas interdependencias y cómo alentar estos ecosistemas industriales a nivel de políticas. Debería ayudar tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo y obtener el mejor beneficio de los beneficios disponibles desde la fabricación. Esta es una conclusión que propone el autor que es bastante relevante y se las comparto
porque en realidad en eso consiste la definición de la estrategia de globalización. También es de suma importancia analizar el contexto completo en la toma de decisiones de deslocalización, pues no siempre el bajo costo es la mejor solución en perspectiva. En el corto plazo puede tener un resultado inmediatista, pero en el mediano y largo plazo puede traer consecuencias bastante costosas para la organización. Es necesario también analizar el tipo de fabricación que tienen las compañías, el entorno en el que se pretenden desenvolver, su efecto medioambiental y sostenible, antes de decidir por una estrategia de globalización que le reste la ventaja competitiva y le dé pérdida de innovación. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo.